antes de irnos a la pausa. Ya nos acompaña Roberto Izurieta, él es analista internacional. Roberto, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días. Para la comunidad internacional han habido mejores, pero muy buenos días. Coincido con usted. El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, pese a que el país cayó rápidamente bajo el control del Talibán, y hemos visto en varias imágenes el éxodo de miles de personas que tratan de salvar su vida, exponiéndola incluso de diferentes formas. A pesar de esto, Joe Biden defiende esta decisión y él dijo que se mantiene completamente firme en su decisión y que los estadounidenses no pueden ni deben luchar o morir una guerra que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos. Pero esto ha traído algunas críticas a esta decisión. Le consulto a usted, ¿esta sería la peor decisión de Joe Biden en política exterior? Yo creo que la decisión de retirar las tropas de Afganistán fue la decisión correcta. Fue una decisión que lo han intentado básicamente 3 periodos presidenciales, Trump y el mismo Barack Obama. Este hecho claramente es un hecho vergonzoso, es un hecho triste para aquellos que aspiramos que los países vivan en democracia, que los derechos de las mujeres sean respetados y muchos otros principios democráticos básicos. Esta también fue una muestra de errores, lo que nosotros llamamos estratégicos, y estratégicos básicamente significa equivocarse o confundirse en la prioridad de los objetivos. Esta guerra tenía al inicio, cuando George Bush la inició, un objetivo claro, y esto era un ataque al Qaeda y conseguir al responsable de los ataques de septiembre 11, Osama Bin Laden. Ese era el objetivo. Pero esos objetivos fueron cambiando durante el tiempo, y ahí es cuando las cosas se confunden. Y dentro de los objetivos estaba lo que mencionó ayer el presidente Biden, que era la idea de construir una nación democrática. Como tú dices, darle la oportunidad a los afganos para que construyan una sociedad democrática donde se respete los derechos de las mujeres, las libertades ciudadanas y una serie de cosas que creemos en una democracia moderna y liberal. Y ahí está el error. Porque aún así, para hacerlo es otro objetivo, es otra operación. Y yo pienso que esto terminó, tristemente, siendo un ejemplo más parecido a lo que sucedió en Vietnam de lo que sucedió en Irak. Esto es, si tú pretendes o tu objetivo es construir una nación democrática, son otra de la serie de objetivos. Pero lo que sucedió en esta semana fue un error estratégico que viene arrastrándose durante muchas administraciones, que el retiro debía haber sido más ordenado sin lugar a dudas. Hasta ahora es básicamente pacífico, lo cual no deja de ser bueno, pero sumamente desordenado, sumamente vergonzoso, no debió haber ocurrido así. Ahora, decir en estos momentos que la ocupación talibán en Afganistán fue mucho más rápido de lo que se esperaba, porque al inicio habían informes de inteligencia que una vez que se empezara el retiro de las tropas, la toma de la capital iba a durar por lo menos 6 meses, después 3 meses, luego 72 horas, luego ya están aquí. ¿De qué sirve ahora? ¿Qué está haciendo el mundo o qué deberíamos hacer? Porque parece en algún momento de que simplemente somos espectadores, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando, pero como es lejos, como creemos que eso no nos compete, entonces el problema está allá, del otro lado. Pensemos si fuéramos una empresa de negocios que está haciendo una inversión viceversa, extranjera en el Ecuador, o somos ecuatorianos que estamos haciendo una aventura empresarial, digámoslo, en México, y tienes un socio local. Si el socio local te engaña y el socio local te abandona, el retiro es inmediato. Entonces, básicamente pasó algo parecido, perdón que el ejemplo sea tan simple, pero pasó algo parecido en Afganistán. El socio local, que era el gobierno en el cual habían invertido y construido y dependido, y le habían construido un ejército y entrenado un ejército a un costo enorme, básicamente abandonó. La buena noticia es que esto pudo haber sido una serie de batallas donde se desangran durante años, Siria y otros ejemplos,
pero en realidad el que se rindan sabiendo que iban a perder, es menos malo que peleen durante 2 años a un costo de sangre enorme. Ninguna de las dos es buena, pero siempre quiero resaltar qué es lo que pasó. Entonces, lo que pasó, respondiendo a tu pregunta, es muy simple. El socio local, el gobierno local, en el cual los Estados Unidos dependían y habían invertido, simplemente abandonó el gobierno los últimos días, con lo cual las fuerzas podían entrar fácilmente y los militares que tenían a su favor básicamente entregaron las armas. Ahora, entonces, de otro lado, ¿por qué tener un Estado talibán debería preocuparnos o mantenernos en alerta? Nos tiene que mantener en alerta a la comunidad internacional, sobre todo si no tienen aspiraciones de querer imponer su forma de vida, su forma de organización social y sus formas de gobiernos al resto del mundo. Que en principio eso ha sido uno de las ideas motores en su ideología. De la información que se tiene por el momento, esa idea motor, esto es la conquista del mundo para que todos seamos iguales a ellos, y la única manera que lo podrían hacer es a través de atentados terroristas, esa bandera no ha sido repetida por lo menos en los últimos días y da la impresión que esa bandera de lucha, esa causa de lucha no está en la agenda principal de ellos. Nos debe preocupar como una nación hermana la pena que significa que las niñas solamente puedan ir a la escuela siempre y cuando vayan a aprender temas religiosos o domésticos, pero no tengan acceso a una educación y por lo tanto la oportunidad que la educación significa. Y como eso, muchas otras cosas que nos tiene que dar pena. Roberto, sí quisiera también tratar de entender cuál es el motor de financiamiento de este grupo, ¿no? Porque se entendía que el ejército afgano con sus aliados eran mucho más numerosos. Se suponía en todo caso que tenían mejor armamento y que el número de los talibanes, bueno, ahora se conoce que sería un aproximado de 85.000, pero ¿cuál es el financiamiento y cómo fueron capaces de llegar tan rápido y de ocupar los distritos de tal forma? Claro, cuando allá por los 90 empezaron a liderar todo era porque la gente estaba cansada, ¿no? De la anarquía y ellos trataron de imponer esta visión mucho más estricta de la ley, ¿no? Y entonces la gente decía, bueno, puede ser que así como sociedad vamos a funcionar, pero ya se dieron cuenta que esto era muy agresivo, que era una regresión de los derechos. Pero quiero saber de dónde se saca el dinero para su financiamiento, cuáles serían esas fuentes. El dinero se saca principalmente son de lo que se sabe, son recursos más bien internos. Existe cooperación internacional, pero la más fuerte es la cooperación interna. Lo que yo sí resaltaría es que esta no ha sido una guerra tan cara como pudo haber sido para otros. O sea, no es el clásico de una guerra de insurrecciones que realmente tiene un enorme financiamiento externo y están bien equipados. Fue una guerra de resistencia, fue una guerra de guerrilla similar a la que sucedió durante la invasión rusa. Con el claro objetivo y tener la paciencia de que las fuerzas extranjeras más temprano que tarde tienen que retirarse. Y la incapacidad que ha demostrado los Estados Unidos, no al actual gobierno, sino a los últimos 4 gobiernos, de la incapacidad que si tú lo que quieres es estabilizar una región, no existe otra forma que articular alianzas políticas que tengan sustento real en la sociedad, que puedan sostener un gobierno con un cierto nivel de estabilidad para que ellos construyan las formalidades de la transición hacia un gobierno mucho más progresista, entendido progresista, un gobierno que respalde, tenga el objetivo de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y sus derechos. Una guerra de resistencia que obviamente entonces la ganaron los talibanes, porque 20 ellos están años. ahora. Estamos conversando con Roberto Izurieta, analista internacional, y en esta parte de la entrevista ya se suma mi compañero Carlos Acoto. Carlos, por favor.
Sí, Roberto, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Empezar por lo que tocaba en el inicio de esta conversación, la postura de Biden. ¿Usted cree que a largo plazo esto pueda golpear políticamente a su gobierno? Porque ante la comunidad internacional hay voces que creen que Estados Unidos ha dejado a Afganistán a su suerte luego de ocuparlo durante 20 años. ¿Podría traer consecuencias para el gobierno del presidente Biden? La manera como yo analizo políticamente los hechos es que, sin lugar a dudas, este es un hecho muy importante en la administración de Biden. En 4 años de gobierno, en 2 años de gobierno, van a existir muchos hechos. El hecho que, en mi opinión, va a definir mucho más el gobierno de Biden va a ser su programa de vacunaciones. El hecho de que podamos afrontar esta ola de esta nueva versión de COVID, Delta, con mejor capacidad de lo que lo hicimos hace un año, que aumentemos los niveles de vacunación al ritmo que lo hemos hecho. Eso va a ser el principal legado. El segundo legado va a ser la recuperación económica posterior o como consecuencia de ese plan de vacunaciones. Y en los Estados Unidos, y eso es una de las cosas que nos hemos en el mundo exterior, en el mundo exterior nos hemos quejado. En los Estados Unidos todos los temas internacionales ocupan un tercer o cuarto lugar. Yo diría que lo que suceda en infraestructura, en salud, en medio ambiente, en tecnología, en educación, son todavía puntos mucho más importantes de las agendas. Dicho esto, sin lugar a dudas, es una mala noticia. Él no es el responsable de un fracaso de una política en Afganistán que lleva 4 gobiernos. Él es responsable de que ese retiro no pudo darse de manera ordenada. Hasta el momento se ha dado de manera relativamente pacífica, pero desordenada. Veamos el transcurso de los días. Si continúa siendo pacífica, será un costo. Si trágicamente no llega a completarse de manera pacífica, es otro el costo. Y después tenemos que observar cuáles van a ser las reacciones del talibán. Hasta ahora el talibán, por ejemplo, y casi es, pero si es una señal, puede ser irrelevante, pero si es una señal, por ejemplo, no entran a la embajada, que está desocupada, y más bien están invitando a los gobiernos internacionales que ocupen sus embajadas. Si eso se concreta, será un escenario. Si eso no se concreta, será otro escenario. Existen disputas internas en lo que respecta a la educación de las mujeres. Algunos sectores del talibán ratifican su posición de que el lugar que deben ocupar las mujeres en su sociedad. Otros, por el contrario, están a favor de reformar y modernizarse en eso. Algunos solamente educación para cuestiones domésticas y religiosas. Otros una educación más limitada, igual desigual, pero limitada. Entonces, yo pienso que la siguiente punto de medida del gobierno de Biden va a ser la elección de intermedia dentro de un año. Pero todavía estas semanas vamos a observar cuál es el costo verdadero de este retiro desordenado, abrupto. A más de los exhortos que existen desde la comunidad internacional sobre los temas que preocupa, como la violación de los derechos humanos o la regresión de derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿qué más se puede hacer? Y le consulto esto porque desde la ocupación de los talibanes en Kabul, se desató una ola de críticas en redes sociales en torno a la comunidad internacional está atada de manos. Los derechos de las mujeres van a ser pisoteados. Y además de los exhortos, yo no veo qué otra cosa se podría hacer, tomando en cuenta que básicamente Afganistán está hoy comandado por los talibanes y ellos van a tener que decidir en base a lo que ellos creen. Y lo que sabemos es ellos gobernarán con una interpretación extremista de la religión que profesan, como es el Islam. ¿Se puede hacer algo o simplemente vamos a ser espectadores de una historia cruel? Lo que tenemos que observar los próximos días, si ellos toman la decisión de ser un aliado de Irán y si Irán tiene el músculo económico como para ayudar a mantener un gobierno de esas características en un país mucho más poblado, si mal no recuerdo, como 40 millones de habitantes, como es Afganistán.
no creo que tenga el músculo económico. Hasta ahora lo que están diciendo y han venido diciendo los talibanes las últimas semanas es que necesitan el apoyo de la comunidad internacional. Entonces lo que podemos hacer es ese apoyo, por supuesto, va a llegar condicionado de que se vaya avanzando en progresos que nos haga hermanos en la comunidad de naciones en que compartimos ciertos principios y valores. Punto 1. Punto 2, los Estados Unidos tienen la capacidad militar para cumplir su primer objetivo de política internacional, que es la seguridad interna de los Estados Unidos. Esto es, a la primer indicio de que están cultivando posibilidades de continuar o de volver a encubrir, proteger, dar territorios a personas cuyo objetivo sea atentar contra la seguridad de otras naciones, sobre todo naciones europeas y norteamericanas, utilizarán todo el peso de su poderío para evitarlo. Y en los últimos años, los atentados que se han dado en los Estados Unidos no han sido producidos después del 11 de septiembre principalmente de fuerzas extranjeras, sino más bien de situaciones trágicas, inaceptables, de origen interno. Entonces, yo creo que estos años después de los trágicos eventos del 11 de septiembre, los Estados Unidos y las comunidades de naciones de la OTAN han aprendido muchísimo cómo ayudar a proteger a sus ciudadanos de cualquier idea, iniciativa que se puede generar en el exterior para atentar contra la seguridad ciudadana. O sea, usted me está diciendo que hay la posibilidad de que le estén dando una oportunidad a los talibanes a ver qué hacen. Es decir, porque en el contexto yo no veo que pueda ser muy diferente. Los talibanes estaban ya antes aliados con Al-Qaeda, de hecho ese fue el punto de quiebre con Estados Unidos, se ha demostrado su cercanía con ISIS, el Estado Islámico y demás. ¿Podría ser diferente en esta ocasión? Siempre debemos tener la esperanza de esperar, la aspiración de esperar. Lo que hay que hacer es observar, monitorear. Lo que quiero decir es que los Estados Unidos, más allá de este retiro desordenado, y las naciones europeas, que serían las más afectadas, las primeras afectadas de pretenderse cualquier iniciativa de esa naturaleza, tienen todavía muchísimos recursos para proteger su seguridad nacional. Entonces, lo que voy es, hasta ahora, si escuchamos sus mensajes, están en la línea de que esos proyectos, esas iniciativas, no son parte de su agenda. Lo están demostrando en las últimas horas. Podría haber sido, aún así exista un rendimiento, o sea, que se han rendido las fuerzas afganas, podrían haberse producido, hemos visto procesos en los cuales eso no lo permiten y simplemente igual son aniquilados. Hemos visto procesos en África y en la historia que eso ha sucedido. Entonces, hasta ahora están dando muestras de que entienden que asumen el poder en una situación, en un contexto internacional totalmente distinto. No es lo esperado, no es lo planificado, pero eso no quita que la comunidad internacional tiene una serie de recursos pendientes que pueden ser suspendidos, que pueden ser utilizados de requerirse en cualquier momento. Usted ha hablado del músculo económico y de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿No cree usted que haya la posibilidad que naciones como Rusia estén financiando a los talibanes? Le comento esto porque hay que revisar la historia, ¿no? En 1972 los talibanes eran la guerrilla de una Afganistán ocupada por la Unión Soviética y en el camino, pues, como decimos los ecuatorianos, virado la tortilla, ¿no? Recibieron preparación estratégica y militar de parte de los Estados Unidos, según recogen varios informes, y ahora son, o en su momento fueron sus principales enemigos. ¿Podría ocurrir esto? ¿Estaríamos hablando de un escenario mucho más complejo? Sin lugar a dudas. Yo lo que creo, y yo ratifico, es una situación que requiere monitorearla de manera cercana. En una situación así, estoy seguro que distintos elementos de su gobierno están conversando con una serie de gobiernos. Entonces, ¿cómo se consolidan esos acuerdos? ¿En qué términos se consolidan esos acuerdos? Si es que esos acuerdos se consolidan
en función de A, B, C objetivos, siempre y cuando esos objetivos no sean la construcción de una bomba atómica, la construcción de campos de entrenamiento, etcétera, etcétera. No, yo pienso que aspiraría que después de tantos años sin semejante inversión, o sea, todavía los recursos de inteligencia de la comunidad de naciones sean lo suficientemente desarrollados como para estar alertas y poder anticipar cualquier iniciativa de esa. No es que esperas que suceda, sino que tienes que anticipar, y eso se requiere inteligencia. Entonces, yo creo que de nuevo lo que se requiere es un monitoreo muy cercano de cómo se desarrollan los hechos que se van a ir desarrollando en los próximos días y semanas. 7 de la mañana con 24 minutos. Queremos agradecer al doctor Roberto Isurrieta, analista internacional, que nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias y que nos ha ayudado a entender qué es lo que ocurre en Afganistán y en el contexto geopolítico mundial. Muchísimas gracias, Roberto, por su espacio. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Johanna. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.